Honramos al Señor, amén, porque nos permite seguir de pie. Mucha gente desafortunadamente no puede estar en un lugar así, amén. Así que usted y yo somos privilegiados de tener un lugar donde congregarnos, amén, y pues de estar en nuestros 5 sentidos, de estar completos, amén, de tener lo que tenemos el día de hoy. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 15 y 16. 1 de Pedro 3, 15 y 16. Dice: sino santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Vamos a repetir el 16: teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Padre, le damos gracias, Dios, por su palabra, Señor. Gracias por este lugar, por este remanente, Padre, que nos permite reunirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por nuestros líderes, por nuestros pastores, Señor, y por el privilegio de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, Señor, que seas tú, Espíritu de Dios, hablando, Señor, edificando, redarguyendo, Padre, edificando la casa, Señor. Reconozco, Señor, que me necesito de tu guianza, que necesito, Señor, de tu Espíritu Santo. Sé tú hablando, Padre, esta tarde, esta mañana, Señor, a través de este sonido de bocina. Gracias, Dios. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. ¿Está contento? Sí, ¿por qué? Porque comió menudo o porque va a comer menudo ahorita a la salida. O barbacoa. Todavía no, santo. Amén. El tema que traemos el día de hoy se llama Defendiendo mi fe. Amén. Y es que a diario tenemos que defender nuestra fe. Amén. Inclusive en casa. Aunque no diga amén. Inclusive en casa, inclusive de nosotros mismos. Yo creo que nosotros somos los más peligrosos para poder mantenernos en nuestra fe. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Y a veces andamos, ya sea sentimentales, desvelados u hormonales, y cualquier cosa pues nos hace, amén, querer desfallecer de nuestra fe. Hay otras situaciones en la vida en la que, de acuerdo a la vida que he llevado, de acuerdo a la cosmovisión en la que me crié, vamos a hablar un poquito de la cosmovisión, amén, tengo que enfrentar el día de hoy, amén, a mí mismo, mi lucha, mi prueba, mi carne, aleluya. El título de este tema es ejercitándome dentro del cuartel. El otro día hablábamos, ¿verdad?, de que este es un cuartel, amén, donde venimos, pero aquí venimos nada más 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas por semana. Amén. Hay otros que aquí no la pasamos, ¿verdad? Es un cuartel, pero nuestro otro cuartel, hermano, es nuestra casa. Amén. Y es que las reuniones semanales nos sirven para ejercitarnos, aprender y tomar armas para las batallas que tenemos que enfrentar. Es inevitable que usted y yo enfrentemos batallas. Amén. Usted y yo vamos a enfrentar batallas aquí y en China, donde nos vayamos. Amén. Para aprender a usar esas armas, pues tenemos que ejercitarlo. Amén. Y uno de los cuarteles es de mucha utilidad, y de hecho es un mandato, ¿verdad? O sea, no dejes de congregarte. Amén. Como algunos tienen por costumbre, pero nuestro aposento, amén, debiera ser el de las armas secretas. Amén. Esa combinación de golpes,
que se aprenden únicamente práctica tras práctica. Esa combinación o esa ejercitación de esas armas que únicamente se pueden aprender en la intimidad con Dios, entre usted y Dios. Amén. Esas armas que únicamente se logran desarrollar cuando está usted en su aposento solo con Dios, en oración, en lectura. Aleluya. Esto nos servirá para cuando salgamos al mundo exterior, porque tenemos que salir. Amén. Diario tenemos que salir y tengamos que defender nuestra fe. También esto nos va a servir cuando estemos solos y tengamos que defender nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. De nosotros mismos. Sí, amén. Aleluya. Debemos estar preparados para este mandato. El defender nuestra fe es un mandato, mi hermano. Es un mandato, amén, del Señor. Y tener en cuenta que para una efectiva defensa de la fe deberíamos saber o tratar de entender que cada persona, cada individuo, amén, tiene su propia cosmovisión. Cada persona tiene su propia lucha. Cada persona tiene sus propios problemas. Amén. Y hablando acerca de la cosmovisión, tendremos que ver, amén, la cultura en la que ha crecido esta persona. Amén. La cosmovisión de los de aquí de Juárez no es la misma que las del centro del país. La cosmovisión de aquí de la frontera no es la misma que la otra frontera hacia el sur, amén, del país. Nuestra cosmovisión no es la misma, amén, que el pueblo anglosajón o que los Estados Unidos de América, no es la misma que la de Europa, amén, no es la misma que en Arabia. Aquí llegamos nosotros y nos damos un abrazo a los hermanos, allá llegan y se dan un beso, amén. Imagínense dos choferes de camión que se bajen, se saludan y se den un beso. Allá es normal. Es normal, es un saludo que se dan normalmente ellos. La palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo. ¿Cómo veo yo el mundo? ¿Cómo veo yo el mundo? Como veo yo el mundo no quiere decir que así es. Como ve usted el mundo no quiere decir que así es, ¿verdad? Esto es la perspectiva con respecto a la representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Amén. Es la fotografía que yo tengo de cómo es la vida, es la fotografía que yo tengo de cómo es la cultura. Amén. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad. Esto nos da a nosotros la fotografía o el retrato de cómo yo visualizo la realidad. Amén. La cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes, conceptos. Una cosmovisión del pueblo mexicano, ¿cuál es? Por ejemplo, el catolicismo. Amén. Somos un pueblo ricamente cultural. Amén. Gastronómicamente, fiestas, bien fiestero. Amén. Bien borrachote también. Aleluya. Amén. Muy corrupto. Amén. Muy corrupto. Amén. Somos un pueblo que tenemos creencias que nos dejaron por allá en la conquista, pero también hay otras fiestas, amén, que vienen, aleluya, de los pueblos originarios de antes de la conquista. Amén. Hay celebraciones a los muertos, hay celebraciones, etcétera, un sinnúmero. Tenemos una ricura cultural muy vasta. Amén, muy vasta, y es bonito y es bueno todo eso. Eso es parte de la cosmovisión, amén, que nosotros tendríamos que ver o visualizar a la hora de defender nuestra fe. Amén. En mi caso, por ejemplo, yo estuve 4 veces anexado. Imagínense el rollo piratón que traía de los 12 pasos de la tribuna, de desahogarme, de hay que hablar.
de las emociones, de los sentimientos. Amén, de lo que trae uno dentro. Aleluya. El Señor tuvo que tratar con mi cosmovisión, con mi perspectiva de vida. Amén, al igual que estoy seguro lo está haciendo y lo ha hecho con usted. Como es de suponer, esta representación del mundo responde al contexto particular, al contexto en el cual se insertan las personas. Amén. No escogimos dónde nacer, sin embargo ahí fuimos insertados y crecimos con esa cosmovisión, con esa fotografía, con esa representación de lo que es la realidad, con esa representación de lo que es, aleluya, la vida. Amén. Así una determinada cosmovisión responde a un tiempo o espacio específico, a un tiempo y espacio específico. El otro día por ahí hice una pregunta en el Facebook con 10 preguntas, ¿verdad? de en qué se columpiaban el elefante, y que whisky araña, y de así de las 10 nomás me supe 5. Amén. Mi cosmovisión en la que crecía, en la que fui insertado, pues yo escuchaba puros corridos, no escuchaba canciones que Cepillín y que esas cosas de niños, yo no las escuchaba, la verdad. Amén. Entonces sí hubo ahí quien sí se lo supo todos, y pues órale, yo no. Uno que decía la respuesta era que tacos, que comía tacos. Amén. Y a mí no me pasó por la mente ese tema. Aleluya. Las religiones, las artes, la literatura, las ideologías políticas son parte de nuestra cosmovisión. ¿Por quién votó usted? Si nos ponemos a hablar ahorita de política, nos vamos a agarrar del chonco. Amén. Si nos ponemos a hablar de fútbol, posiblemente también. Amén. Ideologías políticas y económicas. Habrá quien está de acuerdo con el socialismo, con el capitalismo. Amén. Con la democracia. Aleluya. La filosofía o el discurso científico son en sí mismos cosmovisiones, esto es, representaciones que explican el funcionamiento del mundo y determinan la manera de vincularse con este. Amén. Tengo que entender el tipo de cosmovisión en el que yo crecí para saber, amén, y entender ahorita que entremos más en el tema, ¿a qué tengo que renunciar? Hablando de pecados que dominan la vida. Amén. Sí, amén. Pecados que dominan la vida. Y no le estoy hablando del asesinato, no le estoy hablando, bueno, sí, tal vez toquemos ese tema. Estoy hablando de pecados de los que no hablamos. Aleluya. Ahorita entramos en detalle. Amén. Entonces es necesario que entendamos el tipo de cosmovisión en el que crecimos para saber y dar testimonio de lo que hemos renunciado, de donde Dios nos ha libertado, de donde Dios nos ha sacado. Amén. Para yo hablar de una persona de Cristo, yo tengo que entender su cosmovisión. Amén. Si es una persona letrada, si es una persona con licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿qué fue lo que estudió? Amén. Si es una persona que no tiene estudios del todo, pero que fue instruida en religiones. Amén. Si tiene prácticas que aprendió en su casa, aleluya, de acuerdo a lo que vivió, a lo que se le presentó, al chip que le pusieron, amén, para poder presentar una defensa efectiva de la fe. Tengo que saber mi cosmovisión para poder defenderme a mí mismo, amén, ante la fe de Jesucristo, aleluya. ¿Cuál será mi cosmovisión? Amén. ¿Cuál es su cosmovisión? ¿O de dónde viene usted? ¿Qué cosmovisión fue insertada usted? ¿Dónde creció? ¿Cuál fue su entorno? ¿Cuál fue la filosofía con la que usted caminaba, con la que usted creció? ¿Cuál fue la religión? ¿Cuál fue la doctrina? ¿Cuál fue la enseñanza? Aleluya. Una persona que no ha sido liberada por el Espíritu Santo de Dios en su cosmovisión es esclavo de lo que practica. Amén. Una persona que no ha sido liberada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo,
es esclavo del pecado que practica. Vamos a hablar de practicar. Aleluya. Drogas, alcohol, sexo, una religión falsa, un hábito egocéntrico, como el chisme, como la pereza, mentiras, corrupción, esos de 100 pesos para los vialidades. No, ya no agarran 100 pesos, ¿no? No sé. ¿Cuánto agarran? ¿Alguien que me diga? 50, hermano. Trae cámara ya no dan. Hombre, ande. La pagan, hermano. Apuestas, maledicencia, groserías, enojo, santa cachucha, santo, lujuria, pornografía, arrogancia, glotonería. No escuché ouch. Etcétera, y podemos dar una lista, amén, de pecados que pudieran dominar nuestra vida. ¿Sabe que la glotonería es un caso especial en el pueblo cristiano? Generalmente una persona que ha tenido una adicción, amén, tiene o genera un tipo de ansiedad que reemplaza por otra sustancia o por otra cosa. Amén. Generalmente a mí me la riegan, a mí un profe que me la riega mucho por el café. Me mira con mi café que llego en la mañana y como el café, hermano, me tiré, pero él también trae su café. Es cotorreo. A mí ya nomás me tomo uno en la mañana, si acaso dos, años medio, antes era todo el día tomar café. Gloria a Dios. Amén. No nos detenemos para comer. Una tortita, colita de pavo, gloria a Dios. Un super lunch, ¿eh? Un super de ese que traen de todo, con agua de melón, así litrote de agua de melón. A la hermana Sandra se le antojó. Amén. No queremos una orden de tacos, y menos si es de barbacoa. Queremos 2, 3. O empezamos, o le hacen así como yo, que empezamos con el lonche y luego una orden de tacos, ¿no? Para que amar. Amén. Con Coca Light. El que practica el pecado, hermano, es esclavo del pecado. Amén. Y la glotonería es uno de ellos entre pues, todo lo que mencionamos por ahí atrás. Vamos a Juan 8:34. Damos gracias a Dios por su palabra, amén, porque a veces pensamos que, hombre, yo soy bien espiritual, yo ayuno, y sí, cuando dejas el ayuno, ayunas 2 horas y llegas a la casa y, sí, Señor. Amén, es el dominio propio. Estamos hablando de dominio propio, mi hermano. Es difícil, aleluya, hacerlo para satisfacer los deseos de la carne. 8:34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, Dios ha quebrantado el poder del pecado a través del Señor Jesucristo. No hay pecado, no hay hábito, no hay maldición. Aleluya, no hay práctica, ni hechicería, ni amarre, alabado sea Cristo, ni ningún vicio que el Señor Jesucristo no pueda romper. No hay estilo de vida, amén, no hay cosmovisión que el Señor Jesucristo en su eterno poder no pueda traer y limpiarlo. No hay nada.
No hay nada que se le resista. No hay nada, óigalo bien, no hay nada. Si no dejo de practicar uno de los pecados es porque no quiero. Es que no puedo, hermano, no quiere. Es que mi carácter no quiere someterse a Dios. Es que no me lleno con una torta, no quiere el dominio propio en su vida. Es que no puedo dejar de mentir, no quiere dejar de mentir. Está pensando en el yo, está pensando en sí mismo. Aleluya. Veamos un par de escenarios, mi hermano, porque la Biblia nos da, alabado sea Cristo, la salida a cualquier hábito destructivo, a cualquier práctica pecaminosa que me tenga atado, a cualquiera. Vamos a Santiago 1:13. Santiago 1:13. Aleluya. Vamos a ver dos escenarios, alabado sea Cristo. Amén, para cómo vencer, alabado sea Dios, las prácticas pecaminosas que venimos arrastrando en función de la cosmovisión en la que fui insertado. Amén. Santiago 1:13 al 15 dice de la siguiente forma: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ni Él tienta a nadie para que lo haga. Aleluya. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Amén. La que leí primero es la revisión Reina Valera. Aleluya, porque a veces decimos y pensamos: no, es que Dios me tentó, es que Dios me puso donde había mucho menudo, con mucha cebolla y orégano, coloradito como me gusta. Es que Dios me tentó donde estaba el pozole. Es que Dios me tentó. Mentira. No podemos decir que somos tentados de parte de Dios. Hay que entender este tema. Ese es el primero de los escenarios. No podemos culpar a Dios de nuestra carne. Por eso es importante, amén, es importante que entendamos la naturaleza caída del hombre, la naturaleza caída en la que nosotros vivimos. Que así como el pecado entró por un hombre, aleluya, conforme todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es nuestra naturaleza. Amén. Si alguien dice: no, yo no peco, no, hombre, no, yo no batallo con nada de eso, mentira. Aleluya. El apóstol Juan nos dejó escrito: si usted dice que no peca, es mentiroso. Porque si vemos esos temas, amén, no, yo no tengo problema, yo no batallo. Dios, pues, ¿cómo le hacen? Vamos al segundo escenario, mi hermano. 6, Efesios 6, por favor. Efesios 6. Damos gracias a Dios porque nos permite, amén, ser útiles en su reino. 6:12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. El otro escenario es cuando dentro de la voluntad permisible de Dios vienen las pruebas y vienen las tribulaciones. Amén. Le dijo el Señor Jesús a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos. Nuestra lucha no es, amén, contra el compañero de trabajo, contra el esposo, contra el hijo, contra la esposa. No es física nuestra batalla. A veces yo creo que están más fáciles. Amén. Pum, pum, te desahogas, pum, pum. Ganó, perdió, ya nos vais. Amén. Cuando bien va. En otros casos queda ahí la rencilla y ya, vas a ver. Ya lo agarras con una piedra. O le echas la bicicleta encima. En ambos escenarios tenemos una lucha. En el primero con nosotros mismos, nuestra propia concupiscencia, nuestra carne, mis gustos. Amén. Y el otro, la lucha espiritual en la que usted y yo navegamos día con día. Una lucha espiritual que cansa, una lucha espiritual que fatiga, una lucha espiritual, aleluya, que nos quita las fuerzas, que nos paraliza en ocasiones. Debemos, aleluya, de despojarnos, es decir, dejar de ceder o colocarnos bajo el control de cualquier pecado que nos tenga esclavizado. En cambio, debemos determinar colocarnos bajo el poderoso control del Espíritu Santo. Ya se va a poner espiritual el brother este. Te le van a empezar a salir alitas y areola. Y hacer compromiso y obedecerlo de todo corazón. Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa que yo voy a andar haciendo mis faramayas, amén, y le voy a decir, a ver, venga y... Pero lo cacha, pastor. Bueno, si es de los que se deja caer, lo cacha. Amén. O voy a hacer que caiga polvito de oro para rellenarle la muela. O le voy a decir que soltando el llanto, ¿cómo? Cayendo el llanto, soltando el... ¿Cómo? Eso, entre más grande sea su ofrenda, más grande va a ser la bendición. Amén. Voy a empezar a hablar a jícama, tomate, cebolla y... ¿Sí? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Aleluya. Significa que voy a andar volando, amén, como querubín, como angelito, con areola y no me toques porque soy santo, santo, santo. Alabado sea Cristo. Mire, vamos a Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Fíjese, hace 2000 años nos decían lo que la borrachera causa. Amén. Y no es tanto lo que se toma, es lo que hace después que empieza a hacerlo. Amén. ¿Me está siguiendo?
O sea, ahorita generalmente la cultura mexicana es 2, 3, pero 6 o 12, ¿verdad? Y lo que conlleva el estar en la borrachera. Aleluya, sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo, mi hermano? Básicamente esto significa, aleluya, ¿cómo lo tengo? Básicamente significa sumisión bíblica. Sumisión bíblica. ¿Qué quiere decir sumisión bíblica? Enfatizando, es depender constantemente del Señor y morir al yo. Esto es algo voluntario. Es algo voluntario, no es algo que se imponga, no es algo que alguien le va a imponer. Usted y yo decidimos ser llenos del Espíritu Santo. Hay encuentros poderosos, hay bautismos poderosos, amén, con dones, con lenguas, con sanidades, aleluya, amén. Pero se ve el fruto, se ve el fruto del Espíritu Santo en esos encuentros o después de esos encuentros, aleluya. La sumisión bíblica es un acto en donde la voluntad se demuestra sirviendo a los demás con una actitud que los tenga en más alta estima que a uno mismo. Sumisión bíblica, obedecer la palabra, practicar la palabra de Dios. Aleluya. Esto no quiere decir que nos tenemos que poner bajo el control de otra persona. Sígame con cuidado. Esto no significa que la otra persona me va a controlar, amén, o lo va a controlar a usted, lo que come, lo que viste, lo que hace, lo que no hace, amén. Somos directamente responsables ante Dios como máxima autoridad y no ante la autoridad de ninguna persona. Estamos hablando de manipuleo. Estamos hablando de manipulación, de estar bajo el control de alguien por aquellas relaciones tóxicas que hay en casa. Amén. Y hablo de los dos, hombre y mujer. Debemos ser como el Señor Jesucristo, quien es el ejemplo supremo de la sumisión bíblica. Oiga, ya no tengo que morir, no tengo por qué aguantar, ni usted tiene por qué aguantar el maltrato, amén, de nadie. Somos mansos, no mensos. Una vez miré un comentario por ahí en Facebook, ya que todos somos teólogos en Facebook, mucho teólogo, Facebook. Y luego cuando vemos el caminar de esa persona no es coherente, aleluya, lo que se publica en Facebook, amén, con su vida. ¿Qué haría usted si está bajo el maltrato de su esposo? Dijeron que tenía un problema de alcoholismo y que se ponía violento. Y luego ahí alguien respondió, ¿qué haría Jesucristo? Cuando número uno, Jesús no fue casado. Amén. Hay leyes. Aleluya. Métalo al bote. Métalo al bote y luego me dice para recomendarlo. A ver si es cierto. Métalo al bote. ¿Qué tiene? Y vaya y póngale cargos por violencia, ¿o qué va a esperar? ¿Que le ponga un mal golpe y que le quite la vida? ¿Que le ponga un mal golpe a sus hijos y los deje marcados para siempre? Sumisión bíblica, no sumisión al otro compañero. Una vez ahí iba allá por la casa y me tocó una señora así toda desgreñada, era mediodía, toda desgreñada, corriendo, con maquillaje así, y luego casi se me subía el cofre de la troca,
ayúdeme, ayúdeme. Y yo así como que espejeando, ¿verdad? Híjole, pues qué onda. Y luego allá en la esquina veo que viene un señor con tirantera y en boxers con un cebollero atrás de ella. Y yo así como que, híjole, no, pues súbase. ¿Qué pasó? Me quiere matar. Y yo, caray. Dije, le paso la troca encima, me bajo. ¿Qué onda? Dije, no, mejor adiós, ahí los veo. Bye bye. Ya me regresé y le empecé a marcar a la policía. Y lo que no me sabía las calles. De ahí del Papalote por donde andaba no me sabía las calles. Y pues ya llegó la policía y me gritaba, el señor me gritaba muchas cosas. Y ya cuando llegaron las unidades fuimos ahí y luego, no, pues que lo vamos a detener, lo vamos a llevar detenido y se va a ir preso y esto. Y empezó la señora, ¡no! ¡No se lo lleve! No, le dije, señor, ¿sabe que bájese? Mando arriesgando yo, le dije. Por usted, bájese, vámonos, ya, por eso las matan, le dije. Desafortunadamente permitimos, amén, ese tipo de sometimientos. Aleluya. Debemos ser en el Señor Jesucristo como ejemplo supremo de la sumisión bíblica. Sumisión bíblica. Óigalo bien, sumisión bíblica, no estar sometido a otra persona. Aleluya. Él se sometió a la voluntad de Dios su Padre. Inciso A, inciso B. Él de buena gana sirvió a los demás haciendo lo que ellos necesitaban, dándonos un ejemplo a seguirlo. Bueno, más que a veces, pues si quiere ya que todo haga usted, ¿verdad? Pues dele calmado. Lleve un equilibrio, amén, sobre el sometimiento bíblico. Él sufrió injustamente, sin embargo no amenazó ni respondió con maldición, sino que se encomendó a su Padre Celestial, quien juzga justamente. A veces mejor es quedarse callado. Amén. A veces es mejor quedarse callado. Sobre la sumisión bíblica estamos hablando, por lo tanto hay una necesidad de cambiar en todas las áreas de la vida. Tenemos una necesidad de cambiar en muchos temas de nuestra vida, muchas áreas de nuestra vida. La metodología bíblica para vencer una práctica de pecado que domina la vida es básicamente la misma. Que para vencer cualquier problema es lo mismo. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Nosotros somos lo que lo hacemos grande. Somos nosotros lo que lo hacemos grande. Hay dos énfasis importantes que debemos mantener presentes si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Dijimos que ser llenos del Espíritu Santo es sumisión bíblica. Amén. Someterse a lo que me dice la palabra de Dios. Aleluya. Y si usted va a someterse a lo que dice la palabra de Dios, usted se va a alejar, amén, de lo que le hace mal, de lo que le hace daño, de lo que lo corrompe. Estamos hablando de santidad, ser apartado. Amén. Por ende, el Espíritu de Dios va a estar con usted, dándole la fuerza, dándole la sabiduría, dándole las ganas que le faltan. ¿No le ha pasado que lo único que necesita es postrarse y que su corazón hable? Usted no necesita decir nada, palabra alguna. El Espíritu mismo da testimonio. Amén. Porque ¿qué hemos de decir como conviene? Aleluya. Número 1, los cambios tienen que suceder totalmente, es decir, en cada área de la vida. Tengo que hacer un cambio. Si tengo un problema, aleluya, con el apostar, pero no salgo del ¿cómo se llama? Del casino. No, es que tengo que vencer la tentación. Hermano, cálmese.
Debemos dejar de practicar el pecado. Primera de Juan 3:4, mi hermano. Vamos a Primera de Juan 3:4. Aleluya, te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ese es el primero de los énfasis. Tenemos que cambiar las prácticas que nos hacen caer. Aleluya. No, es que no puedo. No puede o no quiere. No, es que ya no quiero hacer esto. O no quiere o no puede. Seamos realistas, no quiere dejar de hacerlo. Porque de que puede, puede. El segundo énfasis lo encontramos en 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Aleluya. Te alabamos, Jesús. 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Los temas, aleluya, los temas sexuales es de lo que nos habla la Biblia que tenemos que huir. No nos dice que lo enfrentemos, nos dice huye de las pasiones juveniles. No, yo mero, Señor, yo soy el machín. Mentira. No, que no me hagan mentira. Aleluya, el Señor no se equivoca con esos adulterios virtuales. El Señor no se equivoca, es la porción que nos habla de huir de ello, así como José. Así como José con la esposa de Potifar huyó. Él no se quedó a resistir, él huyó. En todos los otros temas, en los maltratos, en la cárcel, en los abusos, en los desprecios, en la falta de amor, de cariño, en las traiciones, él permaneció. Pero cuando llegó este tema, él huyó. Él entendía. Amén. Él entendía lo que el Señor nos está dejando escrito en este pasaje. Tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de las prácticas, aleluya, que nos llevan a caer en ese mismo pecado. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que despojarnos y revestirnos. Revestirnos. ¿Qué quiere decir despojar? Es el simbolismo del bautismo. Me quito, amén, me quito el viejo yo. Me quito el viejo yo y lo hago a un lado y me revisto. Me quito la chaqueta, me quito la chamarra, me quito la playera que me lleva a estar practicando lo que no conviene y me revisto con el manto del Espíritu Santo, obedeciendo a la palabra, luchando, esforzándome. Amén. Gloria a Dios. Nadie dijo que es fácil, amén. No se le forza a nadie, el Señor no nos va a forzar a ninguno. Es voluntario. Yo tengo que ser voluntario y aceptar que necesito dejar de hacer X o Y práctica. ¿Qué implican las palabras huir y revestir tocante a las prácticas del pecado que dominan la vida? Huir y revestir. Huye de las pasiones juveniles, alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro.
alejarse precipitadamente, huir, seguir. ¿Qué es seguir? Ir. Ya sea una persona o una cosa después o detrás de otra, ir en búsqueda de algo o alguien, generalmente a partir de datos, pistas, huellas, etcétera. ¿Qué más huella queremos? Aquí tenemos nuestras huellas del Señor Jesús, de los apóstoles, su palabra, para practicar. Amén. Lo que Él nos ha dejado escrito. La persona que se ha arrepentido de su práctica de pecado que domina la vida necesita pasar considerable tiempo con otros creyentes. Amén. Una persona que ha salido de la drogadicción, de las pandillas, del alcoholismo, necesita salirse de ese lugar donde él estaba. Sí, amén. Gloria a Dios. Es fundamental. Ya después regresa y predica si quiere, amén, o ya regresa y se está bien, pero necesita salirse de ese entorno e invertir tiempo con otros creyentes. Esto agregará valor de inclinar el oído a los sabios y aplicar la sabiduría al corazón. Porque nos encontramos con quienes dicen: no, yo no necesito congregarme, yo aquí solo. Ahí veo la predicación por Facebook. Ahí veo la predicación en esto. Necesita congregarse. Si está buscando la iglesia perfecta, no la va a encontrar. Judas tuvo al mejor maestro, el mejor profeta. Caminó con el rey. Y aún así él decidió no seguirle. Es decisión de cada individuo, de cada hijo de Dios, conseguir la vida eterna. No es algo que podamos lograr por nosotros mismos, pero es un derecho que tenemos ganado ya. Gloria a Dios. Lamentablemente, mientras el cuerpo de Cristo es el más apropiado para ayudar a la gente que se vienen con los problemas que dominan la vida, aleluya, a menudo los creyentes rechazan a aquellos que tienen necesidades más grandes. Y esto lo vemos mucho con gente que batalla y anda naufragando de una iglesia a otra. Amén. O gente que viene, aleluya, de un lugar como la prisión. Amén. No, todos les abren la puerta. Se ha dicho que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Se ha dicho que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Porque vamos y le damos de bibliazos. Amén. Vamos y le damos de bibliazos. En lugar de tenderle la mano al caído, amén. En lugar de entender, aleluya, que nadie está exento de caer o de pecar, en lugar de entender que todos tenemos una lucha que librar, en lugar de entender con compasión lo que el Señor Jesús entendió cuando le llevaron a presentar a la mujer adúltera. 1 Corintios 6, mi hermano, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque nos ponemos en el papel de juez. Nos ponemos en el papel de juez. Aleluya. Y matamos al herido en lugar de levantarlo. Ahora, nuevamente, tenemos que ser sabios, mi hermano, porque hay gente que le gusta que le solape. Hay gente que le gusta que le solape cómo anda. Hay gente tan sentimentalista, amén, que lo único que quiere es atención y la palmadita. Por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Por sus frutos los conoceréis. También tiene que ser uno a veces duro al hablar las cosas.
Amén, sin caer en el juzgar al hermano, pero tenemos que confrontar, aleluya, al necio con la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hacer una evaluación cuidadosa, mi hermano. Hacer una evaluación cuidadosa de cuándo, dónde, fíjese bien, cuándo, dónde, cómo, con quién se comete el pecado, nos ayudará a rechazarlo o huir de él. Si yo ya sé que voy a tal lugar y me van a ofrecer lo que era, me van a ofrecer esto, me van a ofrecer lo otro, ¿qué estoy haciendo allí? Si yo sé que con estos con los que me junto son unos tremendotes y se las pasan con truanerías, con dobles sentidos, con esto, con lo otro, ¿qué estoy haciendo ahí? Ahora, esto no quiere decir que nos aislemos, amén, del mundo. Tenemos que salir, somos parte del mundo, pero tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Aleluya. Vestirnos de la armadura de Dios es vital para el creyente, mi hermano. Es vital para el creyente. Mire, vamos a Efesios, alabado sea Cristo. Efesios 6, alabado sea Dios. Hace rato pasamos por ahí. Efesios 6, es vital para que nosotros podamos resistir. Vamos a desglosar las partes de la armadura rápido. Amén, porque dijimos que tenemos que defender nuestra fe. ¿De quién? De nosotros mismos. Amén, y también del mundo exterior, porque va a haber quien nos lo demande. Va a haber quien nos lo demande y va a haber quien nos pregunte. Aleluya. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar toda la armadura de toda. ¿Qué dice? Que nomás el cinto, nomás la arma, nomás la coraza, nomás el casco, nomás las sandalias. Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga lo malo, así como empezó, tiene que terminar. Así como empezó lo malo en nuestra vida, la tribulación, el problema, la dificultad, tiene una fecha de terminación y el Señor la sabe. Lo está puliendo, lo está moldeando, le está enseñando a permanecer, a confiar, a bastarse en su gracia. Versículo 14: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir ceñidos vuestros lomos? Fíjese, así como el cinturón sujetaba la túnica del soldado romano, el cinturón, amén, sujetaba la túnica del soldado romano para no estorbar la facilidad de los movimientos de combate. Así el uso de la verdad bíblica debe permitir que te muevas libremente en tu vida cotidiana y sin estorbos, sin ataduras al pecado, listo para entrar en combate espiritual. Cíñete el lomo, amárrate el cinto, fájate y permanece en la verdad bíblica, para que no podamos ser movidos por cualquier viento de doctrina, para que no podamos ser movidos, amén, por aquellos que andan por ahí predicando cosas raras. La coraza de justicia es la segunda parte de ese versículo. Si eres un creyente, has sido declarado justo a través de la muerte de Cristo. Fíjese bien, hemos sido declarados justos a través de la sangre de Cristo. Aleluya. Sin embargo,
Fíjese bien, somos responsables de vivir justamente. Ya fui justificado, pero ahora es mi responsabilidad mantenerme dentro de esa justicia, vivir justamente, tratar de vivir justamente, practicar ser justo, practicar la justicia, practicar la palabra. Tal como la coraza protegía al soldado de heridas letales en la lucha cuerpo a cuerpo. Nuestra obediencia a la palabra de Dios en todas nuestras obras, fíjese bien, nuestra obediencia a la palabra de Dios en nuestras obras, pensamientos. Como que esto que estoy pensando no es bíblico. Yo debo de saber, usted debe de saber. Amén. Pensamientos, palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como que esto que estoy hablando no es muy bíblico que digamos. Amén. Y otra vez, ojo, no quiere decir que se ande dando de, no quiere decir que se ande dando de pechos ni flotando en puntitas como mariposita, amén, de santidad. Estamos en un mundo y tenemos que ser firmes. Acciones, lo que estoy haciendo. Acciones, lo que hago o lo que vaya a hacer. Esto nos equipará para estar firmes y no ser vencidos. Miren el cerezo cuando hay una guerra. Se hacen chalecos con revistas y libros. Sí, así como en la película de American Me. Se forman chalecos para esta parte de aquí. Y ya se los amarra uno, ya sea con tape o con un lazo, para si hay algún encuentro por ahí, amén, pues al menos no entre de lleno el espadazo, porque son espadas, no creo que son cuchillitos así. De algo se acordó Jesús. Son espadas, no son cuchillitos así como los que salen en las películas. Aleluya. Versículo 15. Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. La sandalia, la bota, mi hermano, del soldado fue diseñada para soportar grandes caminatas en terrenos difíciles. Amén. Váyase aquí al centro de rodillas. Váyase de aquí a, ¿qué le gusta? Váyase de aquí al Sausal descalzo. Ahora váyase con unas botitas de esas de trabajo chidas. Aleluya, no es lo mismo. Estas fueron diseñadas para proteger los pies de las lesiones, caminar distancias largas sobre terreno difícil para evitar resbalar. Así debemos estar espiritualmente equipados por el mensaje libertador de Jesucristo. Parte de la armadura de Dios es predicar. Parte de la armadura de Dios es predicar. Parte de la armadura de Dios es predicar el Evangelio de la paz. ¿Cuándo fue la última vez que le compartió a alguien? No me diga, ejercítelo. Es parte de la armadura de Dios. Y la mejor forma de predicar en el trabajo, en la calle, con su vecino, es con su testimonio, con su caminar. Amén. Y eso tiene que ser congruente, porque se va a presentar la oportunidad que usted le va a tener que dar palabra a alguien. Óigalo bien, si aún no sucede, va a suceder. El Señor lo va a utilizar. Porque el Señor no nos llamó a estar nomás ahí sentados, peleándonos por la silla, dijo el hermano Capacetti, ¿va? ¿O no, Adolfo? ¿Qué fue el que dijo? Pastor, ya me ganó la silla, pastor. El Señor nos llamó a predicar su evangelio, a ser discípulos. El Señor lo está preparando. Aleluya. Sobre todo tomar el escudo de la fe, verso 16. El soldado romano sabía y se sentía seguro con el escudo. Amén, si tiraban las flechas. Él sabía que pues hacía bolita y ya con el escudo paraba bola. Cuando entran los antimotines, entran con casco, chaleco, tolete, amén, pistolas de esas de goma y con un escudo. Y entran
el tolete le van pegando el escudo. Si oye, atemoriza. ¿Para qué creen que entran con escudo? Por si sale un loco y le tira con un calcetín, con un candado adentro. ¿Ya? O si saca una espada y lo quiere hacer algo. Dentro del cerezo, hermano, llegó el punto que la gente hacía escudos. A ese nivel llegaron las guerras. Aleluya. Así nosotros debemos estar seguros y confiados en el cuidado protector y suficiente de Dios a través de Cristo y de su palabra en cualquier situación. No importa lo que pases, no importa cómo te sientas, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, el Señor te va a dar la victoria, pero tienes que confiar. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia y poder decirle: Señor, toma tu control. Gloria a Dios. 17. Tomar el yelmo de la salvación, el casco. Es el casco. Es el casco. Amén. El yelmo protege la cabeza de golpes letales. Los cascos han salvado a motociclistas cuando se han caído, se han accidentado. Yo no sé usted, pero mire, si he traído casco, no era tan loco, yo creo. Así nuestra confianza en la totalidad y certeza de nuestra salvación nos protege de pensamientos. Fíjese bien, la armadura de Dios nos protege de nosotros mismos, de pensamientos, aleluya, que pueden impedir que seamos semejantes a Jesucristo, porque pensamos: no soy digno, no puedo, no creo, como que no. Si el Señor lo dijo, así es. Que no vengan los pensamientos y nos quieran quitar la confianza de nuestra salvación, la confianza de aquel, aleluya, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el yelmo de la salvación. 17, segunda parte, o la parte B, la espada del Espíritu. Así como el soldado sabía usar la espada eficazmente. Amén. En el combate, así debemos saber usar la palabra eficazmente. Pero ¿cómo, hermano? ¿Le tiro con la Biblia o qué? No. Hay que machetearle. Hay que buscarle. Tengo dudas, escudriño. Me está predicando Marcos. Hay que pasarlo en la palabra. Lo que se le predique aquí, usted tiene que pasarlo por la palabra. Páselo y péselo por la palabra de Dios. Y si encuentra algo que no lo haga sentido, pregúntele al predicador, al maestro. Aleluya. Tenemos que estar preparados, aleluya, para saber utilizar bien la palabra. Huir de las pasiones juveniles, huir. Ser llenos del Espíritu Santo. Practicar la sumisión bíblica, practicar la palabra. ¿Cómo está tu armadura el día de hoy, hermano? ¿Media bolladona o bien reluciente? Le sacaste shine ahorita en la mañana. ¿Ah? Como los zapatos. La llevaste a bolear tu armadura. O ya sabes a qué saben los chicles con las sandalias que traes. Ya sabes de qué sabor son los chicles, porque tu sandalia está desgastada. Si llueve, tu casco se trasmina el agua, el granizo, la tempestad, te está inundando tu mente, porque tu yelmo está craqueado, está cuarteado, está quebrado. Cada que te entra un flechazo del enemigo te duele, lo sientes en carne propia, en carne viva. Porque la armadura, la coraza de justicia está desgastada.
El cinturón ya no aprieta el cinturón. Es más, estás cansado de tener que apretarte el cinturón para trabajar, para pelear la batalla de la fe. Vamos a renovarnos. ¿Qué le parece? Yo no sé cómo esté tu armadura, hermano, el día de hoy. Amén. Pero la mía necesita renovarse día con día. Porque soy falto, porque caigo, porque esto, porque la riego, porque hablo cosas que no edifican, porque dicen truanerías y ya cuando acuerdo caigo, porque me molesto, porque me enojo, porque no practico la paciencia, porque pienso mal del hermano, porque pienso mal de esto, pienso mal de lo otro. ¿Cómo está tu armadura el día de hoy, hermano? Mire, acompáñeme al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 155. Me dice amén cuando esté ahí. ¿Inventamos, hermano? ¿Lo inventamos? Salmo 1, mi hermano. Ahí está la espada de la justicia de Dios. Ahí está la espada de la justicia de Dios. Salmo 1:3. Hay un resultado, mi hermano. Si nos despojamos de los viejos hábitos pecaminosos, a menudo nos dejará esto tiempo adicional para pasar en la palabra de Dios. Si nos despojamos de los hábitos que no edifican, si nos despojamos de la Rosa de Guadalupe, si nos despojamos de las noticias, del canal de las noticias, si nos despojamos de estar con el chisme con la vecina, si nos despojamos, aleluya, de las redes sociales, si nos escuchamos de lo secular, amén, vamos a tener suficiente tiempo para practicar la palabra de Dios, para edificar nuestra vida. Hay un resultado para esto, mi hermano. Hay un resultado de esto. Aleluya. Salmo 1:3. Póngase de pie, mi hermano. Y le voy a pedir a mis hermanos levitas que pasen. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué no nos allegamos, aleluya, a ese río de agua viva? Vamos a darle una ofrenda de país al Señor, porque la palabra no se equivoca. Hay un resultado del sometimiento bíblico. Y es que vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Que dará su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. El Señor le va a prosperar. Y no le está hablando de dinero. Si quiere dinero, estudie, trabaje. Póngale al jale. Prepárese. Amén. El Señor lo va a prosperar en su vida espiritual. Le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le va a dar la fortaleza para continuar con esa lucha que nada más usted y el Señor saben. ¿Cómo está su armadura el día de hoy, mi hermano? ¿Cómo está su armadura? Aleluya. Si usted me dice que está al 100, que está totalmente renovada, amén, está bien, yo le creo, amén. Yo únicamente soy el mensajero. Aleluya. Lo que sí sé, amén, es que todos necesitamos de la fortaleza que solamente Dios da. Todos necesitamos de esa fortaleza que solamente Dios da. ¿Y sabe cuándo es cuando más la necesitamos, hermano? Cuando creemos que estamos bien. Cuando creemos que todo está bien y que ando bien y que esto y que el otro.
es cuando más necesito llenarme de la presencia de Dios y de despojarme del yo, de despojarme de lo que traigo por ahí cargando, de despojarme del orgullo. Amén. De ese pensamiento que decimos a veces, no me salgo bien, ando al 100. Aleluya. Yo no sé usted, mi hermano, pero necesitamos de beber del agua del Espíritu Santo. Quiero estar en tu presencia. Espíritu de Dios, necesitamos de ti, Señor. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Señor, en el nombre de Jesús reconozco, Dios, que mi armadura necesita ser pulida en ti, Dios. Dígale una vez más. Quiero estar en tu Padre, necesitamos de ti, Cristo maravilloso. En el nombre de Jesús, mi Señor. Dale fuerza, Dios, al que las necesite, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, permítanos beber esa presencia. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí.
Padre, que cada lucha, Señor, que lleva tu pueblo seas tú sustentándoles. En el nombre poderoso de Jesús, que cada prueba, Señor, en la que seamos padres sumergidos, estés tú acompañándonos. En cada uno, Señor, de los pensamientos, Padre, tu yelmo nos cubra y nos dé, Señor, la seguridad de tu salvación, la seguridad, Señor, de que tú estarás con nosotros todos los días. Gracias, Dios. Hermano, quiero hacer algo en esta hora. ¿Alguien viene enfermo en esta hora, hermano? ¿Alguien viene enfermo? Voy a hacer un llamado. Si alguien viene enfermo, se va a poner aquí de pie. Mi esposa y yo vamos a orar por ellos. Si alguien viene enfermo, pase. Si no viene enfermo, no se preocupe si no pasa. Hago el llamado. Si alguien viene enfermo, puede pasar aquí al frente. Vamos a orar por la necesidad de mi hermana Tommy, mi hermano Álvaro. Si alguien más viene enfermo, pase, hermano, pase. Con confianza. Ya no vamos a ir. Pase con confianza. No se quede dudando, hermano. No se quede dudando. Pase. Vamos a orar. El pueblo que está allá, hermano, en los asientos, no sea un espectador más, simplemente cierre sus ojos y su oración también va a ser de gran bendición y ayuda para esto. Mi Dios, mira, Padre, tú conoces el cuerpo de cada uno de mis hermanos que está aquí parado de rodillas, Padre. Tú lo conoces, mi Señor, y en esta hora, Padre mío, poniendo nuestras manos tal vez en el viento, Señor, pero dirigidas hacia acá, hacia mis hermanos que están enfermos, y tú poniendo las manos, Señor, a través de mi esposa en cada una de los que están aquí. Te pedimos, Señor, que cualquier enfermedad, cualquier dolor, todo lo que él sienta, güey. Tu palabra me dice, Señor, que tú tomaste las enfermedades del que más que la cruz. Pero tú también me dices en tu palabra, Señor, que tú pasabas a orar por los enfermos. Y todo lo que tú tocabas, Señor, enfermo, la lepra, dolores, enfermedades, se te pegaban a ti, Señor. Tú hacías sano y libre al enfermo, Padre. Y en esta hora, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por tu poder, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, esa enfermedad, Padre mío, la tomas en tus manos, Señor, y la deshaces por tu poder, Señor. No por mis palabras, sino por tu poder, porque el poder lo tienes tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Toca, Señor, toca, Padre mío. Toca la enfermedad, toca el dolor, toca la tristeza, toca el problema. Y haz lo tuyo, Señor, haz lo tuyo. Tú prometiste, Padre, y tú lo dices. Tú llevas nuestros cansancios, nuestras enfermedades, nuestros dolores aquí. Tu palabra me dice que vayamos a ti, Padre, todos los que estamos cansados, trabajados. Tú estamos, Señor. Tú nos haces descansar, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, su oración también de fe puede hacer mucho. Usted que está de aquel lado, usted que no vino aquí al frente, usted también ruega, Señor, pida por estos hermanos que están aquí al frente. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que sigues haciendo y seguirás haciendo, Padre. Pero te lo pedimos humildemente, Señor, te lo pedimos humildemente. Todo nuestro
corazón, Padre. Tu palabra también me dice en el libro de Santiago. Dice, por un enfermo, hagamos oración en rogativas. Estamos haciendo oración y rogativas, Padre, para la sanidad de mis hermanos, Padre. De la enfermedad, del dolor, del problema. En el nombre de Jesús. Toma el control, Señor. Toma el control de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Lo que es Padre. Porque el Señor es contra nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Pero también te pedimos por aquellos, Señor, que están en casa, conectados, Señor. Y ellos que están viviendo, necesitan sanidad. Si no estás viendo esta red, allá donde estás, pon tu mano ahí donde te duele, pon tu mano ahí donde crees que ya se ve enfermedad, pon tu mano. Siempre la poderosa mano de nuestro Señor, por a través del Espíritu Santo, a través de tu Madre, en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús, por el poder de nuestro Dios, por el poder de nuestro Dios, por el poder de nuestro Dios. Recibe, dile, Señor Jesús, dile, Señor, yo quiero ser sano por tu poder. Por años has sufrido este dolor, por años has sufrido este dolor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Pero pido confiadamente con todo mi corazón, en poder tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo. Decimos tu nombre, glorificamos tu presencia. Señor, te pido libertad. Te pido que libertes en esta hora, Señor. Si hay alguna atadura, Señor, si hay alguna cadena de opresión, Señor, también te pido que libertes, Señor. Traiga, Señor, delante de tu presencia, Señor. Esa atadura de opresión, esa atadura de aflicción, el corazón está atado, Señor, encadenado. Hazlo libre, Padre. Hazlo libre, Señor. Hazlo libre, Padre. Porque tú eres el único que libertas, Señor. Hazlo libre, Señor, en el nombre de Jesús. Un aplauso a Jesús, Señor. Así como estamos de pie, vamos a despedirnos. Pero hermanos, si usted vea, no vino pueblo hoy, me faltaban mis hermanitos que se sientan aquí enfrente, ¿verdad? El matrimonio. No vino la hermana Judith y sus niños, ¿verdad? Si usted ve a alguien aquí que no vino, hermano, órale a Dios.
No vino mi hermano Cristian tampoco, ¿verdad? No vinieron algunos. Pero bendito sea Dios porque usted sí pudo vencer y está aquí. Oren por ellos, hermano. Y vamos a pedirle a Dios que estén bien en su casa, hermano. Y si hay alguna enfermedad, una molestia o algo, el Señor los sane, ¿verdad? Nos vemos mañana, hermano, los que van a